Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos de nuestra revista de Bible Today and Forever. Agradeciendo a Dios en esta bendita y gloriosa tarde por su bendita y gloriosa bendición y oportunidad que me da de accesar en sus hogares. En esta tarde, continuando con el tema que ya anteriormente hemos presentado, o más bien dándole la continuidad al tema que es: ¿cuál es esa bendición o esa noticia tan buena? Y estuvimos viendo en la primera parte del tema que dice: ¿cuál es la mejor noticia que jamás hayas escuchado? Tal vez una enfermedad curada, una relación restablecida, el nacimiento de una criatura. No importa lo que haya sido, algo ha ocurrido y ese algo fue transmitido a ti y ese algo cambió toda tu vida. Y eso es lo que queremos entablar en tu vida. En el tema anterior estuvimos viendo de que hemos sido salvados y vimos dónde dirías que comienza para ti la mayor parte de los problemas en tu propia vida. ¿Con otras personas tienes problemas? ¿Con el gobierno y su manera de gobernar tienes problemas? ¿Con la economía, con la manera en que tú mismo manejas tu dinero? ¿Algún problema familiar entre la familia? ¿Algún hijo, la esposa, los hijos, el esposo? Cualquiera que sea la situación, la mayoría de las veces tendemos a pensar que de aquel lado es que está el problema y que el problema no radica en nosotros. Pero la Biblia nos enseña que nuestro mayor problema fundamental está dentro de nosotros. Pero nosotros siempre andamos buscando y haciendo ver que el otro tiene la culpa de lo que nosotros somos culpables, de lo que nosotros podamos estar haciendo, de las cosas que nosotros hacemos y que se nos reclama. Y entonces queremos ver en el otro lo que nosotros no queremos ver en nosotros mismos. La Biblia enseña que Dios no nos creó para que le amemos. La Biblia enseña que Dios nos creó para que le amemos. Pero en cambio, desde el primer hombre y la mujer que Dios creó hasta el día de hoy, hemos rechazado a Dios. Como rechazamos reconocer cuando nos equivocamos, como rechazamos cuando se nos corrige, cuando rechazamos aceptar que nos hemos equivocado. Dios nos creó para que le amemos, como también nos enseña para que amemos a nuestros semejantes. Y aún a veces corrigiéndonos, aprendamos a amar a aquellos que aún no puedan hacer daño. Dios nos creó a ti y a mí, y nosotros le hemos rechazado y nos hemos olvidado y oímos y decimos todo el tiempo, viven diciendo que la buena noticia es la salvación, que la buena noticia es seguir a Cristo. La gente nos tilda de locos y nos considera que nuestra palabra es hueca y es vacía, que nuestra palabra no tiene ni contenido ni sentido. Pero como le dije anteriormente, va a llegar un momento en que esta palabra que tú consideras hueca y vacía tendrá una sustancia tan valiosa que tú la querrás tener y no la vas a poder tener. Porque ahora que se te está dando gratuitamente, tú no la quieres. Tú la consideras, aparte de hueca, cansona, porque todo el tiempo te hablan lo mismo, porque todo el tiempo te dicen que Cristo viene y que te tienes que arrepentir y que tienes que reconocer al Señor como tu único y suficiente Salvador. Entonces tú hallas esta palabra hueca, vacía, porque es muy repetitiva. Pero una cosa es cierta, será repetitiva, pero es eficaz, es veraz. Y ella a su tiempo se cumplirá. Al tuyo, ni al mío tampoco, al de Él. Y eso es lo que te queremos decir en esta tarde, o continuar diciéndote cuál es esa buena noticia
¿O cuál es esa noticia tan buena que en el día de hoy te traemos? Estuvimos viendo también en el tema anterior, en la primera parte, que el pecado que nosotros tenemos y que radica en nosotros es un pecado que de la única manera que puede ser extirpado en el día que Cristo venga es si le recibimos a Él como nuestro suficiente Salvador. Él creó este mundo para que sea bueno en todo sentido, pero tú y yo hemos hecho de Él un desastre. Y esto nos lleva a que la Biblia dice que eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque Dios hizo este mundo con la finalidad que nosotros vivamos en él, piadosa y reposadamente. Pero nosotros con la maldad lo hemos y lo estamos alterando. Porque hemos hecho de lo que Dios ha dicho que sea todo lo contrario. Y en vez de mejorar la calidad dentro del planeta Tierra, la estamos destruyendo. Y es por eso que en esta tarde vemos que el Señor nos dice que lo único que nosotros hacemos es pecado, en el sentido de desechar y de no valorizar esa salvación tan grande que Él nos da. El pecado rechaza el derecho de que Dios sea Dios en nuestras vidas, personalmente, que somos dueños de nosotros mismos y no aceptamos que nadie se involucre en nuestras vidas. No aceptamos que nadie nos diga nada. No aceptamos que nadie nos corrija. Por eso Dios dice que en esa manera de nosotros vivir estamos en una vida pecaminosa. Somos dueños de nuestras vidas y no permitimos que nadie se meta en ellas. Rechazamos toda intención buena del ser humano. La desvalorizamos. No la aceptamos. Consideramos que no tiene ningún valor. Se nos ponen límites y rechazamos esos límites, pues deseamos hacer lo que nosotros queremos. Eso da que el pecado se centre y tenga un significado mayor que el valor que tiene Cristo en nuestras vidas. Y por ende, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué obtendremos de eso? ¿Qué beneficios vamos a tener de ello? Esa acción pecaminosa y esas actitudes inapropiadas nos cierran el entendimiento y el razonamiento y nos invade la falta de entendimiento e impide que nosotros podamos ser entendibles y razonables. En primera de Juan, su capítulo 3, su versículo 4, dice de la manera siguiente. Primera de Juan, capítulo 3, su versículo 4, dice de la manera siguiente. Esto es en vivo, la tableta no me quiere trabajar. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, su versículo 4, dice de la manera siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. Cuando usted pasa un semáforo en rojo, usted está infringiendo la ley. Cuando usted se come un stop sign, usted está infringiendo la ley. Cuando usted va a una velocidad por encima de 20, cuando la velocidad es 20, usted está infringiendo la ley. ¿Y cómo dice la Escritura? Que eso es pecado. En el mismo Primera de Juan, su capítulo 5, versículo 17, ¿qué nos dice? Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. ¿Cuántas veces, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos? Eso es pecado.
Eso es injusticia. ¿Cuántas veces nos ha tocado reconocer la falta de alguien y en vez de reconocerlo la pasamos por alto? Y hacemos de cuenta que no está sucediendo. Eso es pecado. Él no es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. No es un consejero. O no, un consejero no. Un conserje. Sin reparo. Que simplemente barre el pecado, como habemos personas que barremos y tiramos la basura en los rincones en vez de recogerla y echarla al zafacón. Comenzamos a barrer y como nadie nos está mirando, comenzamos a barrer y la vamos posando en esquinita y en esquinita y en esquinita. Y el día que hay que barrer, que hay que mover todo, oh my God, cuánta basura. Así es el pecado en nuestras vidas. Así son los pecados cuando no somos capaces de inmediatamente acontecer, corregirlo. Vuelvo y leo lo que dice aquí. Él no es un conserje sin reparo que simplemente barre el pecado y lo tira debajo de la alfombra o de la cama o de un mueble o de la mesa o de una esquina. En la comprensión cristiana, Dios es el Señor de todo y no dejará que el mal se salga con la suya. En cambio, Dios promete un día dar a la humanidad en general, no a una parte, no a los escogidos, no a lo que Él tiene como agrado, no a lo que Él con lo que Él comparte, no sus amiguitos, no, a todos. Dice aquí, a toda la humanidad en general, lo que se merece y lo que realmente tú y yo y todos merecemos es castigo eterno. ¿Hoy por qué castigo eterno? Porque el 90% de las veces se te dice, Cristo te ama, Cristo quiere salvar tu vida, Cristo quiere cambiarte, y tú le dices que no quieres. Anteriormente, en el tema anterior, yo puse este ejemplo que dice que una vez un hombre estaba bañándose en un río y en un momento X se está ahogando. Le preguntan que si quiere ayuda, él dice que él no quiere ayuda porque él considera que no la necesita. Pero él está mirando que se está ahogando. Pero él, por no recibir la ayuda, prefiere ahogarse. Hoy en día, la humanidad oye el evangelio. Pero cuando tú le hablas de recibir, te dicen así mismo, yo no quiero. Ahora bien, llega un momento de enfermedad, de una vez lo quieren recibir. Pero tan pronto se sanan, se olvidan de quien los sanó. Entonces, cuando venga ese momento del castigo eterno, todo el mundo quiere obtener esa salvación. Pero tú hiciste lo que a tiempo, ahora el Señor te está dando la oportunidad. ¿Tú sabías que esta oportunidad de escuchar mensajes como esto se va a acabar? ¿Tú sabías que oportunidades como esta, en donde millares y millares de personas en millares de países y del mundo en general tienen la oportunidad de llevar un mensaje evangelístico y predicarte la palabra salvífica? Y tú la escuchas y es como si no la escuchase. Y lo que sabes decir es, esa gente tiene a uno cansado de tanto decirle, arrepiéntete y conviértete. Pero llegará el día del castigo eterno en donde tú querrás, desearás escuchar esta palabra. Y no va a poderla escuchar. Porque no va a haber quien te la diga. El tiempo es ahora. Esta es la oportunidad. Para entender la buena noticia, la Biblia proclama que necesitamos entender primero que las malas noticias, pues en sí, la conocemos. No podremos saber que son malas y luego que fueron dichas. Por ejemplo, un hombre entra a una escuela y comienza a tirar tiros. Luego sale en la noticia el acontecimiento y que lamentablemente murieron X personas.
es una mala noticia. Y todo el mundo se lamenta, yo misma lo he visto y me lamento y me preocupo porque ahora mismo, en estos tiempos, eso es una de las cosas que más están aconteciendo. Eso es una mala noticia que se sabe después que sucede. Es una mala noticia que no tiene oportunidad de revocarse, de devolverse atrás. Pero un mismo hombre entra a ese lugar y comienza a predicar el evangelio y a decirle al mundo que sea salvo, que si no se arrepiente perecerá. Nadie lo oye, le molesta. Y si es en lugares como esto, en este país, en donde es limitado la prédica, en lugares abiertos, y que para poder predicar hay que sacar hasta permiso, hasta preso usted podría caer. Pero la buena noticia, nadie la quiere recibir. Entonces nos sentamos en un televisor, ponemos las emisoras para escuchar las malas noticias. Y las buenas, gracias, no las quiero. ¿Por qué piensa que está bien? ¿Por qué usted piensa que está bien simplemente sentarse a ver noticias desastrosas, desagradables? Porque son desagradables. Porque cuando oímos que pasan hechos como eso, uno se siente triste. Porque perecen mucha gente que quizá no tuvieron la oportunidad de arrepentirse habiendo escuchado el mensaje de salvación. Quizá horas antes alguien fue y le dijo: Cristo te ama, arrepiéntete. Yo no tengo de qué arrepentirme. Y segundos después aparece alguien y hace un desastre. El tiempo de salvación lo perdiste ahí mismo. ¿Y dónde está esa oportunidad salvífica que tú tuviste que no supiste aprovechar? Así pasa con todo aquel que se le explica el plan de salvación. Y dicen que no lo necesitan. Le llega la hora de una enfermedad o la de la muerte. Y luego dicen: a mí no me explicaron, no me dijeron nada. Pero quiero que sepas, amigo, que me pueda estar viendo y escuchando, que un día no podrás decir: a mí no me dijeron ni me hablaron del evangelio. Y esto quiero que lo aclaremos muy bien. Un día llegará la hora en que te presentarás delante del juez justo y va a pesar tus obras y va a ver que son malas, y lo peor de todo ello, que no te arrepentiste de tus pecados. Y querrás decir en ese momento: a mí nadie me habló del evangelio. Podría ser que nadie se sentó contigo de tú a tú a hablarte del evangelio. Podría ser que tú nunca fuiste a una iglesia a escuchar el mensaje de salvación. Pero en muchas ocasiones por algún lugar pasaste y escuchaste que se estaba predicando el evangelio e hiciste caso omiso, o dijiste: esta gente tienen a uno cansado de tanto predicarle. ¿Será que no se cansan? O en su defecto alguien podría haberte ido y dicho: Cristo te ama, arrepiéntete. ¿Escuchaste el mensaje? Sí. ¿Lo recibiste? No. Entonces, ese día te van a presentar este momento y tendrás que decir: no escuché. Sí, tú lo escuchaste. Lo que hiciste fue no recibirlo. ¿Cómo podemos o somos salvados? ¿Cómo somos o podemos ser salvados? Porque es cierto, todo el tiempo te predicamos el evangelio. Es cierto, todo el tiempo podemos usar cualquier paradoja para llevarte el mensaje. Y terminamos diciéndote: Cristo te ama, arrepiéntete. Pero es la realidad. No importa cómo yo te pueda presentar el evangelio en esta tarde. La importancia número uno es que cuando yo te presente el mensaje de salvación, intrínsecamente la palabra Cristo te ama
te quiere salvar, quiere perdonar tus pecados y que necesitas arrepentirte de ellos, es indispensable que salgan de mis labios. O no te llena efecto el concepto de decirte que te tienes que arrepentir. Porque si que te digo que te arrepientas de las cosas malas que haces sin hacerte saber que Cristo quiere salvar tu alma, dime cuál es el sentido. De naturaleza todos tenemos que entender que no debemos reconocer cuando estamos haciendo las cosas mal. De naturaleza debemos entender cuando estamos cometiendo una falta. Cuando estamos haciendo algo malo también debemos entender que lo estamos haciendo mal. Pero cuando aparte de entender todo esto, entendemos que hay uno que quiere salvar nuestras almas y que quiere darnos una vida eterna, oye, hay una gran diferencia y una gran bendición en ello. Pero para poder recibir esa bendición, tú tienes que entender que eres pecador y necesitas arrepentirte. Por lo tanto, ¿cuál es esa esperanza que ofrece Jesucristo? La respuesta es simple: el Evangelio. La respuesta es sencilla. ¿Cuál es esa esperanza que quiere ofrecerte Jesucristo? La salvación, el Evangelio. ¿Qué significa? Buenas nuevas. ¿Qué significa? Buenas noticias. ¿Cómo era el tema anteriormente? ¿Cómo le decía que le llamábamos el tema anteriormente y en este momento le estamos cambiando el nombre? ¿Cuál es esa buena noticia? Y ahora mismo le cambiamos el nombre y le ponemos ¿cómo somos salvados? ¿Cómo tú puedes ser salvado? ¿Y cómo puedes ser salvado? Por lo tanto, ¿cuál es la esperanza que ofrece Jesucristo? ¿Cuál es esa esperanza que nos ofrece Jesucristo? La respuesta es simple: el Evangelio. ¿Qué significa? Buenas noticias. ¿Qué significa? Buenas noticias. ¿Cuál es esa buena noticia que nosotros queremos darte, que tú no quieres recibir? Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y quiere darte vida eterna. El apóstol Pablo la resume de esta manera: quiero recordarles que el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes, mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, no habrán vida eterna ni habrá salvación. O no habrán creído, o habrán creído en vano. ¿Por qué? Porque esa salvación tan grande que Pablo está predicando aquí, si tú no la has creído o la has pasado por alto, entonces no tiene ningún valor. Pero si la recibes, si la tienes en tu corazón, tiene el valor que verdaderamente debe de tener. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Aquí hay una declaración completa. Aquí estamos viendo que Él, después que murió, se presentó y demostró que Él estaba vivo. Y esa vida te la quiere dar a ti, tal igual como me la ha dado a mí. Y se la ha dado a muchos. Y hoy, en esta tarde, quiere el Señor que tú entiendas que solamente a través de Él hay salvación. El tema que hemos comenzado hoy: ¿cómo somos nosotros salvados? Para la próxima continuaremos con este tema en nuestra revista de Bible Today and Forever. Su hermana y amiga Isabel Pinares. Muy buenas tardes.